Muy buenas tardes. A nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, sean bienvenidos todos a nuestra jornada de promoción y educación para la salud integral del mes de abril. Hoy en AMPES nos sentimos honrados de contar con la presencia de los grupos de investigación y docencia del Instituto Nacional de Salud Pública, entre ellos el grupo de investigación y docencia de resistencia antimicrobiana, el grupo de investigación y docencia, interacción, patógenos, vectores y ecosalud, el grupo de investigación y docencia, inmunología de vectores y el grupo de investigación y docencia de serovigilancia y control de ITIS. Hoy abrimos la semana de las enfermedades desatendidas, avances, retos y pendientes en la salud pública. Según la Organización Panamericana de la Salud, las enfermedades infecciosas desatendidas u olvidadas y aquellas transmitidas por vectores son un conjunto de enfermedades infecciosas que afectan principalmente a las poblaciones más pobres y con un limitado acceso a los servicios de salud, especialmente aquellos que viven en áreas rurales, remotas y en barrios marginales. Aunque algunas, como en dengue, el Zika, el chikungunya, también afecta a grandes centros urbanos. La prevención y el control de estas enfermedades, generalmente relacionados con la pobreza, requieren un abordaje integrado y multidisciplinario, muchas veces basado en acciones dirigidas al control de los vectores, con acciones multisectorales, costos, efectividad para reducir el impacto negativo sobre la salud y el bienestar social y económico de los pueblos de América. Hoy abrimos esta semana con el tema eliminación de enfermedades infecciosas del contexto global a nacional, a cargo del doctor Federico Sumaya, que me permito presentárselo y agradecerle al doctor el que esté nuevamente con nosotros en esta su casa, AMPES. El doctor es licenciado en Medicina Veterinaria y Zootecnia por la Universidad de Guadalajara. Es maestro en Ciencias en Enfermedades transmitidas por vectores, doctor en Ciencias en Enfermedades Infecciosas por la Escuela de Salud Pública de México del Instituto Nacional de Salud Pública. Ha realizado estancias de investigación en las universidades. Les encargo, por favor, su micrófono en Colombia, en Estados Unidos y la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, Reino Unido. Fue consultor nacional en enfermedades infecciosas desatendidas de la Oficina en México de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud. Es encargado del Departamento de Investigación Epidemiológica y Clínica del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública. Es investigador en ciencias médicas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es profesor de los programas académicos de maestría y doctorado en ciencias en enfermedades infecciosas de la Escuela de Salud Pública de México. Cuenta con diversas publicaciones científicas en revistas indexadas nacionales, internacionales, pero también capítulos de libros. Es investigador responsable de proyectos de investigación para la vigilancia del uso clínico de los antibióticos en hospitales públicos de atención secundaria y terciaria para la vigilancia de la serología integrada de las enfermedades infecciosas en México, en colaboración con la iniciativa privada, la Secretaría de Salud Federal
la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Doctor, es un placer y un honor que se encuentre esta tarde con nosotros y muchísimas gracias porque fue uno de los que nos ayudó a armar esta hermosa semana. Doctor, muchísimas gracias, bienvenido. Bueno, Magali, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a todas las que están aquí presentes. Y gracias por la presentación. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla. Nada más, por favor, Magali, si me puedes confirmar si la puedes ver correctamente. Perfecto, doctor. Se ve perfecto. Excelente. Bueno, perfecto. Entonces iniciamos. Bueno, muy agradecido, la verdad, por esta nueva invitación, por estar otra vez, como dice la doctora Magali, en casa. Muy apapachado también por la asociación. Bueno, esta es una semana un poco distinta a la que habíamos presentado hace unos meses. Y bueno, como va de enfermedades desatendidas, como lo mencionaba Magali, avances, retos y pendientes que tenemos y que reconocemos los expertos que van a participar en salud pública a lo largo de toda la semana. Junto con el doctor Miguel Sánchez, hemos diseñado una semana muy rica en diferentes perspectivas y enfoques sobre eliminación de enfermedades, que creo que va a ser muy provechoso para todos los que asistan a estas ponencias. En mi caso, bueno, iniciamos con un aspecto pues general, que va de lo general a lo particular, que habla sobre pues el santo grial en realidad del quehacer de la salud pública en el entorno de las enfermedades infecciosas, como es los procesos de eliminación. Vamos a aprender un poco, es un tema bastante amplio, es un tema que también he tratado de adecuar y que de todas maneras resulta un poco amplio de tratar, pero estoy también dispuesto también a todas las preguntas. Dejo aquí mi correo electrónico por cualquier pregunta, Pero sugerencia, yo comentario. no te dije algo y tú dijiste otra cosa, Fersi. A ver, por ahí hay un micrófono, por favor. Gracias. Adelante, doctor. Doctor, ¿no se le escucha? Sí, ya, es que Ah, se me mutió también el micrófono. ok. Como les comentaba, pues este es el tema, eliminación de enfermedades infecciosas desde el contexto global al nacional. Es muy amplio, pero vamos a tratar de hacer como un recorrido lo más familiar que podamos hacerlo. Eh, por principio, pues tratar un poco sobre tres conceptos importantes que creo que vamos a abordar sobre la ponencia. El hecho del control. El control, hay varias maneras de que lo podemos entender y esto está muy enfocado, insisto, en enfermedades infecciosas, pero de una manera muy general lo podemos entender como un estado de reducción en la incidencia o la prevalencia de una enfermedad a diferentes niveles, ¿no? Desde un nivel local, nivel subnacional, hablando de los estados o las entidades federativas, nacional o hablando de las regiones, también de la región de las Américas. Esto puede ser por un esfuerzo deliberado o algunos otros fenómenos naturales que pueden reducir la incidencia de determinadas infecciones. Cuando hablamos de eliminación de una enfermedad, hablamos de cero incidencia o prevalencia de una enfermedad en una área geográfica bien definida. Sin embargo, es muy importante también saber que ante este estatus aún persisten las causas básicas o las causas fundamentales que favorecen la transmisión, hablando de poblaciones susceptibles, hablando de vectores, en su caso, si es una enfermedad transmitida por vector, hablando del patógeno o hablando también de los determinantes sociales, y ahorita vamos a explicar un poquito más de esto, de los determinantes sociales que están pues en la base del iceberg y son los que sostienen como tal la transmisión, ¿no? Y hablamos también de un concepto que es la erradicación. Muchas veces se confunde un poco eliminación con erradicación y esto tiene que ver con el nivel al que estamos hablando y en el caso de la erradicación hablamos de un nivel global o un nivel ya mundial. Son muy pocos los casos de enfermedades que se han logrado erradicar y ahorita justamente vamos a tratar un poco sobre esto. Para esto nada más yo quisiera pues recordar, hay muchas definiciones sobre salud pública, realmente es lo que nosotros hacemos desde diferentes perspectivas, pero una de las definiciones que a mí me gusta es como concebida como el arte, pero también la ciencia de prevenir la enfermedad
de prolongar la vida, de promoverlas y promover la salud mediante un esfuerzo organizado de la sociedad. ¿Y por qué me gusta esta definición? Porque no solamente recae este esfuerzo por defender la salud o la vida en manos de un Estado o en manos de autoridades o en manos de profesionales de salud como nosotros, sino que, como ustedes perfectamente lo entienden, incluso mejor que yo, tiene que ver con un esfuerzo de toda una sociedad, incluyendo la población. Aquí reconocemos diferentes objetos de análisis y estas son las condiciones de la salud y las respuestas que arman las sociedades ante estas condiciones. Y hay objetivos también que son las situaciones cuya magnitud de sus consecuencias hasta desde el nivel individual, social y económico ejercen un efecto negativo sobre el bienestar de la población. ¿Qué quiero decir con esto? Generalmente tenemos una concepción sobre que el problema de salud pública solamente es aquel que afecta a un número determinado de personas o a una población como tal definida y tiene esta perspectiva muy amplia, pero no necesariamente es así. Hay enfermedades que aunque tienen una baja incidencia o una baja prevalencia, las consecuencias son nefastas en los individuos y por eso es que también se consideran problemas de salud pública. Algunos de estos, pues creo que todos los reconocemos, el dengue, diabetes, o sea, no todos vienen de una cuestión de enfermedades infecciosas, obesidad y resistencia antimicrobiana, ¿no? Es decir, todas aquellas situaciones relacionadas o relativas a la salud cuya magnitud de sus consecuencias individuales, sociales, económicas ejercen este efecto negativo sobre el bienestar de la población. Ahora bien, hay dos objetivos en el ámbito de las enfermedades infecciosas que nosotros reconocemos como principales o como primarios, que es, y justamente es el eje también de muchas de las investigaciones que se realizan en el instituto, es el hecho de preguntarnos cómo podemos nosotros prevenir o minimizar la exposición de poblaciones susceptibles a los patógenos para que éstas vivan más saludables y por más tiempo. Y cuando ya han ocurrido las infecciones o cuando tenemos ya como tal un problema endémico, un problema de una transmisión establecida, es cómo mitigar las consecuencias de las infecciones cuando estas, pues, claramente ya han ocurrido. Eh, También hay un concepto interesante que es un concepto a discusión, que se presta mucho a discusión, que es el hecho de la eliminación de las enfermedades como problemas de salud pública. Este concepto es acuñado por la OMS y la OPS y México ha sido ejemplo de al menos dos eliminaciones, como es la eliminación de tracoma como problema de salud pública y la eliminación de la rabia humana transmitida por la mordedura de perro. Esto lo definen como una reducción drástica de la carga de la enfermedad, medida en incidencia, prevalencia, en mortalidad también a niveles aceptables, y aquí yo lo pongo también entre cursivas porque es difícil definir cuál es el nivel aceptable que no restringe la productividad social o el desarrollo de la comunidad. Aquí hay algo muy importante y es una navaja o es una espada de doble filo, el hecho de las eliminaciones de las enfermedades como problemas de salud pública, porque esto sin un seguimiento posterior puede conllevar o ha conllevado más bien al debilitamiento o la suspensión de medidas de vigilancia, prevención y control. Y ahorita vamos a platicar un poquito de algunos ejemplos de esto que ha ocurrido. Y esto no es necesariamente limitado a aquellas enfermedades que se consideran como problemas de salud pública, sino el ámbito de cualquier enfermedad. Siempre este es un riesgo que conlleva alcanzar ese estatus. ¿Cuáles son las fases que nosotros tenemos para la eliminación o que se consideran las fases más esenciales o básicas para la eliminación? Aquí tenemos un gráfico muy simple, pero me parece que también muy ilustrador respecto a los casos. En la parte izquierda de la pantalla tenemos aquí la gráfica de los casos. Esta es la línea a través del tiempo. Tenemos siempre mayores casos de los que nosotros podemos detectar y esto tiene que ver también con los sistemas, con la sensibilidad que tengan nuestros sistemas de vigilancia o el tipo de vigilancia que se esté realizando. Tenemos, bueno, en la parte inferior los casos que logran ser detectados o registrados. Hay una fase de control como tal, que es la fase en la que la mayoría de las enfermedades infecciosas se encuentran actualmente, en donde hay una transmisión endémica y hay acciones de vigilancia y control
encaminadas a solamente reducir el número de los casos. Posteriormente, en ciertas enfermedades se puede pasar a una fase de preeliminación, en donde hay una interrupción de la transmisión endémica, pero aún existe la posibilidad de brotes que ocurran, brotes epidémicos en determinados lugares. Posteriormente, hay una fase de eliminación que se conoce como tal, en donde puede haber la presencia de focos residuales o de brotes asociados a casos importados. Esto ocurrió bastante en malaria, en donde llegamos a una fase de preeliminación y de eliminación como tal, pero había focos residuales, particularmente en Chiapas y en Chihuahua, en donde estos focos difícilmente pudieron ser abordados en tiempo y forma por diferentes cuestiones que podemos platicar, pero que tienen que ver con un contexto que va más allá de las autoridades solamente de salud, ¿no? Entonces aquí el principal ejemplo para esto es lo que ha ocurrido en México y el proceso de eliminación de la malaria y una fase de post-eliminación que no es menos importante. Aquí los casos como tal, hay una suspensión de los casos o hay una interrupción de los casos, incluso el gráfico lo muestra así, pero este es muy difícil de poder determinar como tal que efectivamente no hay ningún caso. Y esto se alcanza cuando hay una reducción regional o mundial de la incidencia y el enfoque se basa en mejorar o transformar las acciones de prevención y prevenir también la reintroducción del patógeno. Muchas veces, aunque no tenemos casos, quedan poblaciones como tal susceptibles y quedan condiciones ecológicas, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, de lugares en donde todavía puede haber las condiciones para que los mosquitos puedan aumentar la población o puedan introducirse, en donde tenemos flujos migratorios. Entonces, hay estas condiciones de receptividad también para que la transmisión vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces, esta fase particularmente quiero hacer énfasis, es de mucho interés y es muy importante. Me parece que es de las más importantes de todo este gráfico y es en la que muchas veces hemos fallado, pero hemos fallado también quizás porque no tenemos bastante experiencia de cómo hacerlo. Y uno de los ejemplos es lo que ocurrió en Tracoma, en donde tuvimos esta eliminación como problema de salud pública, pero que han sido mínimos o han sido muy escasos los esfuerzos que hemos hecho para poder dar seguimiento a la etapa de post-eliminación y poder asegurar que no está ocurriendo ahí la transmisión. Como lo mencionaba al principio, se desmantela o se debilita muchos de los esfuerzos que ya hay establecidos y esto pues juega en contra en la rápida u oportuna detección de casos nuevos que puedan surgir. Hay un ejemplo clásico que yo quiero tratar, que es el de la rabia, que es una de las más recientes eliminaciones como problema de salud pública. De hecho, México fue un país, el país pionero más bien en poder lograr esta eliminación. La rabia como tal, bueno, afecta todavía a 5 decenas de países y territorios en el mundo. Todavía es una importante causa de muerte, particularmente en Asia y en África, en donde se concentran las mayores tasas de mortalidad. Todavía sigue causando estragos económicos en cuestión de la carga de la enfermedad y se requieren millones todavía de vacunas post-exposición para poder controlar estos problemas. ¿Quiénes son las personas más afectadas? Pues evidentemente las poblaciones más vulnerables, personas que están en condiciones de pobreza o de marginación, generalmente en zonas remotas y rurales, en donde incluso la profilaxis es post-exposición llega a ser limitada. La gran mayoría de los casos de rabia que se presentan a nivel global, 99%, ocurren por mordedura de perro. De estos, 4 de cada 10 casos ocurren en menores de 15 años. ¿Cuáles han sido los pilares de las estrategias para nosotros poder controlar y potencialmente eliminar la rabia? Yo reconozco dos, entre ellas, pues la vacunación canino-felina, que es la estrategia en realidad más rentable para poder prevenir
las infecciones en las personas. Esto cuando se alcanza un nivel de al menos el 70% de cobertura y la educación para la salud. Esto ha sido también fundamental y esto para poder brindar la competencia, la responsabilidad o la corresponsabilidad de las personas y su participación activa en la procuración de la salud tanto propia como colectiva. Estos son los dos pilares más importantes que se han tenido para poder controlar la rabia. Este es un mapa en donde vemos los casos que sean los países con transmisión endémica de rabia en perros y transmitida al humano. Tenemos algunos países en donde no se habían presentado ya como tal casos. Tenemos en México que el último caso que se había reportado entonces era en 2006 como un caso autóctono de rabia humana transmitida por perro. Particularmente, recordemos que el virus de la rabia, no solamente está en el perro, sino que puede estar en gatos, puede estar en zorros, puede estar en murciélagos. Entonces, ahí tenemos un gran problema y es el hecho de que tenemos reservorios más allá de los que podamos controlar como los perros domésticos, que incluso así no los podemos controlar del todo. Sabemos que hay un montón de poblaciones ferales también, que es muy difícil siquiera estimar a cuánto ascienden estas poblaciones y a esto le sumamos todos los reservorios como tal silvestres. En conclusión, habiendo estos reservorios silvestres como murciélagos y como zorrillos en los cuales existe el virus rabia, esta es una enfermedad prácticamente imposible de erradicar, es decir, de poder eliminar, poder extinguir como tal el patógeno a nivel mundial. Pero se han logrado varios avances. Desde 1983, los países de las Américas han reducido la incidencia de esta enfermedad en más del 95% en humanos y 98% en los perros. Estos son los casos de rabia de 1982 a 2013 en América Latina y el Caribe. Entonces, hemos logrado en este lugar una reducción del 95%, pasando de 350 casos en los 80 a 11 casos notificados en 6 países en 2015. Aquí no solamente está la rabia humana transmitida por perro, como podrán ver, también hay casos como tal, casos humanos transmitidos por murciélagos y casos de rabia casos de rabia como tal en los perros. Eh, hay países que se reconocen como prioritarios como tal para la rabia humana transmitida por perro, como es Guatemala, que tuvo en el año 2016 2 muertes, Bolivia, que tuvo una muerte, Haití, sabemos que ahorita incluso atraviesa una situación todavía más complicada, República Dominicana y Venezuela. La mayor parte han ocurrido en Haití y también casos en República Dominicana y Haití solamente entre marzo de 2018 y febrero de 2019. Existe un marco como tal, que es un marco de la OPS para la región de las Américas, que es un plan de acción para la eliminación de las enfermedades infecciosas desatendidas y medidas posteriores a la eliminación. Entonces, esto es muy importante y yo lo quiero resaltar aquí porque parte de los esfuerzos que se hicieron en México tienen que ver también con el acompañamiento que han tenido organizaciones internacionales y nacionales para haber logrado este objetivo. No es algo que se haya logrado de unos años a la fecha, estamos hablando de décadas ininterrumpidas también de trabajos y de personas que quizás en su momento no pensaron que lograran llegar a este hito como eliminar el problema en México, sino más bien enfocadas a control, pero que prácticamente desde los años 70 empezaron como tal estos esfuerzos. Hay objetivos, que es lo más importante, hay indicadores, maneras de medir también de una línea base a una línea meta, y esto se enfoca en el fortalecimiento de grandes pilares como vigilancia, atención, tanto antes de la exposición como después de la exposición, control y eliminación. Son 3 enfermedades como tal las que se reconocen, incluida la rabia humana transmitida por perro. Lo que se busca, como lo mencionaba al principio, es interrumpir la transmisión y uno de los indicadores principales es la ausencia de muertes humanas por este padecimiento durante al menos 24 meses.
Hay una norma técnica, una consulta de expertos en rabia de la OMS, que también fue un instrumento que llevó todo el acompañamiento también de la fase final que se vivió en México, en donde se buscaba, uno de los objetivos era cero muertes humanas en el mundo para 2030, y hay diferentes fases muy parecidas a las primeras que les había mostrado, en donde tenemos como tal casos. Tenemos, cuando es endémico, tenemos una fase de control donde hay una disminución de los casos, una fase de validación donde no se registran muertes humanas por un periodo de tiempo, una fase de verificación cuando ya no hay transmisión en el perro, y una fase de mantenimiento que se considera sin rabia, pero que es toda la parte de post-eliminación que yo les comentaba, que es difícil saber cómo hacerlo. Es difícil. ¿Por qué? Porque no había habido un país que lo lograra. Entonces, México sirve como punta de lanza para saber y también para equivocarse de cómo llevar a cabo una fase post eliminación. Es así que pues en noviembre de 2019 pues se anunció con bombo y platillo la eliminación de este padecimiento. Fue en realidad noticia internacional el logro que se llevó, y esto fue porque México pasó de 60 casos de rabia humana transmitida por perro en la década de los 90 a 3 casos en 1999, a 0 casos desde 2006 y ningún foco rábico canino reportado desde el año 2017. ¿Cuál fue uno de los principales ejes para poder llegar a esta estatus de eliminación? En mi punto de vista, fue la Estrategia Nacional de Control y Eliminación de la Rabia, pero sobre todo, y algo que es muy, muy importante, fue la participación y la sensibilización de la población. Y esto fue a través de campañas de educación. Yo lo quiero realzar mucho porque a mí me sorprende, y yo creo que todos sabemos cuando se ponen estas campañas cómo es la participación de todas las personas para llevar a sus animales, y esto creo que fue la clave para poder lograr este hito. Estas campañas de vacunación canina felina fueron masivas y gratuitas desde 1990 hasta la fecha. ¿Cuáles fueron factores relevantes en esto? Fue que se usaron biológicos de calidad. Estuvieron los servicios estatales de salud participando activamente, y fue una actividad multidisciplinaria, es decir, no solamente ha recaído estas actividades en el Estado, sino que también escuelas de medicina veterinaria a nivel de municipios o a nivel de organizaciones no gubernamentales sumaban y se siguen sumando a estas campañas. Había como tal también una estructura organizacional en Senapres, como es la subdirección de rabia y otras zoonosis, enfocada a nivel federal a llevar a cabo y a coordinar estas campañas. Hubo diagnóstico y regulación, es decir, el diagnóstico apoyado eh, de- eh, por el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Hubo un marco regulatorio para la notificación obligatoria, una vigilancia integrada que no solamente se acotaba a lo que estaba sucediendo en el humano, o lo que estaba sucediendo en el perro. Estaba también la SADER, que tiene que ver con el derriengue o la rabia como tal en bovinos, y la disponibilidad muy importante de la profilaxis post-exposición en los servicios públicos para acercar opciones terapéuticas en caso de las personas que han sido expuestas. En el caso de México, pues este es el dossier donde nos tocó participar, donde el país como tal necesitó comprobar pues datos sólidos y susceptibles a una evaluación independiente. Es decir, México no se evaluó por sí solo, sino que hubo un comité de la OMS que evaluó los datos que México le brindó. Un marco regulatorio, como les mencionaba, en donde era obligatorio la declaración de los casos, tanto en animales como humanos, vigilancia continua y diagnóstico con estándares de la Organización Mundial de Salud Animal y de Salud Humana, de la OMS, búsqueda activa en animales domésticos y silvestres, o sea, datos de búsqueda activa, y medidas para evitar la importación de animales, en este caso de animales de consumo, con rabia, ¿no? Así como una estrategia nacional con vacunación
de perros y gatos y acceso a biológicos pre y post exposición, ¿no? Estos son, de manera muy resumida, todos los datos que México necesitó comprobar, no solamente de manera reciente, sino también décadas atrás, ¿no? El punto es que para sostener la eliminación o ya llegando a este punto, se debe de continuar con todas las acciones de prevención, vigilancia y control de la rabia, como les mencionaba, dado que el virus circula también entre animales silvestres. Y el problema, pues es este. El problema es que realmente hemos tenido ya casos de, como tal, de rabia humana. Aquí yo les pongo los tres casos más recientes. El primer caso de una mujer mordida por un gato doméstico en Nayarit, una mujer joven de 29 años con un mal desenlace de daño cerebral irreversible. El famoso caso también, ustedes seguro se acordarán de los niños que fueron mordidos por un murciélago que encontraron jugando y había mordido y lamentablemente también hubo un desenlace fatal para estos niños en una comunidad rural de Oaxaca. Y el último, recientemente este año, en Cancún, Quintana Roo, un hombre de casi 70 años dedicado al rescate de gatos en situación de calle, que fue mordido el 4 de enero por un felino feral no vacunado con un desenlace fatal, ¿no? Entonces, es decir, no porque hayamos llegado a este estatus de eliminación, es para desmantelar todos los avances que se han hecho, desmantelar también la parte regulatoria o la parte operativa principalmente, porque siempre vamos a tener, en el caso de la rabia, estos reservorios que pueden comprometer todo el avance que se ha logrado de un momento a otro, ¿no? Importantemente llama la atención que en los casos, al estudiar estos casos, o una alerta que nosotros podemos tener es que ni las personas afectadas, pero particularmente los profesionales de la salud o los profesionales médicos que estuvieron atendiendo estos casos en los primeros días, no pudieron reconocer los síntomas de la rabia oportunamente y es por eso que también estas personas pues quedaron sin acceso a una profilaxis post exposición, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que es importante que no solamente, una, que las personas reconozcan el riesgo de poder adquirir rabia desde, quizás no todo el mundo está en contacto con un murciélago, pero sabemos que hay poblaciones ferales de gatos o incluso los gatos domésticos salen en las noches y pueden entrar en contacto con otros reservorios del virus y poder infectarse como le pasó a la mujer en Nayarit. Entonces es importante que la gente reconozca el peligro de la enfermedad, pero que también el profesional médico, aunque haya per se una eliminación, un proceso de eliminación, reconozca que también en cualquier momento puede llegarle un caso con una sintomatología compatible con rabia y que entonces en ese momento tiene que como tal reportarlo a los laboratorios estatales de salud pública y a su vez al INDRE para hacer un diagnóstico y tener acceso rápido a la profilaxis post-exposición. Y finalmente, bueno, pasamos a lo que es el estatus de erradicación de enfermedades. Aquí, de manera muy concreta, es cuando hablamos de una extinción del patógeno que causa la enfermedad. Esto es, pues, evidentemente hay una reducción a cero de la incidencia mundial de la infección causada por un agente específico como resultado de esfuerzos deliberados, y la OMS lo reconoce de manera muy similar como una situación en la que no solamente se ha eliminado los casos, sino también las causas de la enfermedad, pero particularmente también hace énfasis en el agente etiológico. Hay dos enfermedades que hemos actualmente, que se reconocen que hemos logrado erradicar. En el caso de la viruela, que seguramente todos saben de esto, y la segunda es la peste bovina. La viruela, pues, ocasionado por variola virus. El último brote fue casi a principios de los 80, en 1977 en Somalia. Se logró su erradicación en 1980 y el impacto pues es altísimo, ¿no? Entre 300 y 500 millones de muertes en el siglo XX y fue la primera, como tal, la primera enfermedad infecciosa que se logró erradicar. Y la peste bovina por Rinderpest virus, el último brote fue en 2001 en Kenia, se logró erradicar en 2011 y pues el impacto que tenía esto era la muerte o la pérdida de hatos completos de ganado y hambrunas,
en Etiopía, que esto a su vez pues conllevaba también a muertes de las personas entre el siglo XVIII y el siglo XX, ¿no? Entonces, en todas las enfermedades infecciosas, solamente estas dos somos las que hemos logrado erradicar y pues aquí valdría la pena preguntarse por qué es que lo logramos o por qué son tan pocas. Empezando por la peste bovina, bueno, la peste bovina solamente afectaba a bovinos y búfalos doméstica. Había un solo serotipo y esto también es importante cuando hablamos de vacunaciones. Era altamente transmisible y una letalidad prácticamente del 100%. Es decir, animal que se infectaba, animal que moría. La transmisión era altamente eficiente, transmisión por gotículas respiratorias, fluidos biológicos, excreciones. Prácticamente era una enfermedad muy, 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 muy transmisible. Los síntomas, fiebres, erosiones orales, diarrea sanguinolenta, necrosis, linfoide, postración y muerte en pocos días. Esto es importante también en el contexto de eliminar o erradicar una enfermedad, porque la cadena de la transmisión puede cortarse quizás un poco de manera más rápida cuando el animal muere de forma súbita, como lo hacía en el caso de la peste bovina, o en pocos días que un animal que puede llevar o acarrear la infección a otros animales. Además, había un fácil reconocimiento de la enfermedad, es decir, los animales era rápido poder reconocer cuando estaban enfermos porque estaban extremada, o sea, su condición era paupérrima o había como tal, se encontraba de un día para otro grupos de animales muertos. Entonces, esta particularidad de la letalidad que conllevaba la infección por el virus de la peste bovina, pues también jugaba de alguna manera a favor para poder controlar, en este caso, la transmisión de la enfermedad. Esta fue la primera epizodia sin precedentes en Reino Unido. También causó una epizodia en Bélgica, en cebús provenientes de la India destinados a Brasil. Es decir, el comercio aquí tenía también mucho que ver en la dispersión de la enfermedad, y de hecho la peste bovina como tal fue el motivo de la reunión en 1924, donde se creó la Organización de Sanidad Animal, como lo conocemos actualmente. Después de casi 90 años de lucha ininterrumpida, y esto es importante, certificaciones nacionales de diferentes países, hasta 2011 fue que se logró esta declaración internacional de la peste, de la ausencia de la peste bovina a nivel mundial. Aquí están los años de los últimos casos en algunos países. El último caso reportado fue en África en 2003 y fue, como les comentaba, erradicada como tal en 2011. ¿Cómo es que se llegó a este punto? Fueron esfuerzos bastante complejos. Por principio, yo reconozco algunos que creo que son claves que ustedes también conozcan. Lineamientos dinámicos, es decir, marcos regulatorios, protocolos y métodos no solamente establecidos y fijos, sino que se fueron adaptando también al contexto epidemiológico de cada uno de los países, pasados para vigilancia, control, calidad de las vacunas, comercio, muy importante, e inocuidad alimentaria. Para evitar la propagación también de cuando ya había animales muy enfermos, la cuarentena de los actos sospechosos, el sacrificio precoz y obligatorio de animales con síntomas compatibles con la enfermedad, y un programa, o sea, dinero, programa de indemnizaciones inmediatas. Es decir, las personas ya no tenían tanto esa resistencia por tener que sacrificar atos enteros de animales enfermos, porque había una indemnización de por medio para poder hacerlo, ¿no? Vigilancia y notificación, hubo una comunicación inmediata de brotes desde el nivel local y entre países vecinos. Esto se hacía anteriormente por telegrama, y un monitoreo del comercio proveniente de zonas infectadas para evitar introducir animales enfermos a zonas en donde no estaba circulando el patógeno. Dentro de las medidas de control eficaces, la disponibilidad de una vacuna que fue producida por Estados Unidos en la década de 1965, que era termoestable, y esto es muy importante porque cuando tenemos un país como África afectado, es de esperarse que no haya las condiciones para poder mantener una cadena de frío como algunas otras vacunas. Entonces, esta característica de termoestabilidad fue clave para poder ampliar las coberturas de vacunación, inocua, barato y con inmunidad
de por vida, ¿no? Entonces, prácticamente teníamos la vacuna perfecta y esto tiene que ver también, como lo mencioné al principio, con que solamente en este caso había un serotipo. Había inmunización masiva, campañas de inmunización masiva y vacunación en anillo, es decir, un caso como tal confirmado en cierto lugar, entonces se vacunaban a todos los animales, o se hacía énfasis en vacunar a todos los animales alrededor de esos actos que habían reportado un caso, ¿no? La prohibición de sueros o vacunas también en regiones libres de la enfermedad, pero también, y muy importantemente, lo que se necesitó fue mucho dinero. Es decir, se estima que más o menos de 1945 a 2011 las acciones de control se elevaron aproximadamente a 5.5 billones de dólares para lograr este proceso de erradicación como tal. Entonces, reconocemos aquí factores ecológicos, factores biológicos propios del patógeno, factores también de patogénesis y de virulencia del patógeno, factores que tienen que ver con comercio, con inocuidad alimentaria, con una vacuna eficiente, es decir, es un esfuerzo completo y multisectorial para poder llegar a un estatus como esto. En el caso de la viruela, pues era una candidata también ideal para poder erradicarse un corto tiempo desde la exposición a la aparición de los síntomas. Entonces esto, como les mencioné, algo similar con la peste, esto reducía la potencial diseminación que pudieran tener las personas infectadas para poder infectar a otras personas. Era fácilmente reconocible por las erupciones en la piel, entonces las personas podían ser aisladas y no había un reservorio animal, ¿no? Entonces había una respuesta adecuada y suficiente. Igual, campañas de inmunización masiva, medidas de contención, lo mismo, ¿no? Vacunación en anillo, como se hacía con la peste bovina, y una búsqueda activa puerta a puerta e investigación de los casos, algo similar a lo que se hace o los estaba haciendo con malaria para identificar potenciales contactos también de los casos, ¿no? Entonces, esto entre el factor del biológico, del agente patógeno y la respuesta adecuada fue lo que llevó también a facilitar la erradicación de la viruela. Aquí yo quiero redondear esto que les he platicado en dos grandes grupos de condicionantes que reconozco por principio y creo que eso es muy importante, la cuestión política, es decir, para lograr una eliminación o cuando hablamos ya de una erradicación que es prácticamente al final, necesitamos de voluntad tanto nacional o internacional para hacerlo. Y esto tiene que ver no solamente con un marco regulatorio, sino con fondos para poder lograrlo. Tenemos que tener una capacidad, en los países tiene que haber esta capacidad técnica, financiera y operativa para poder transformar los programas desde una perspectiva y un engranaje dirigido hacia el control, llevarlos hacia la eliminación y el apoyo e iniciativa de organizaciones internacionales, el acompañamiento de organizaciones internacionales para lograr la eliminación. Dentro de los componentes biológicos, ya hemos hablado un poco, las propiedades del patógeno, las características de la infección, las presentaciones que son clínicas de rápida aparición, esto favorece o facilita más la identificación de los casos y la disponibilidad de opciones preventivas o terapéuticas específicamente para poder nosotros cortar la cadena de transmisión, ¿no? Hay 5 condicionantes biológicos reconocidos desde la década de los 70. Esto es que las enfermedades tengan un reservorio, en el caso de enfermedades potencialmente eliminables o radicables, que sean el reservorio exclusivamente humano, que haya ausencia de formas clínicas asintomáticas, ausencia de portadores crónicos de la infección, la existencia de un único serotipo del agente infeccioso y la disponibilidad de un método diagnóstico o una vacuna de elevada eficacia protectora. De estas, algunas de las condiciones más esenciales es la inexistencia de un reservorio animal como tal, aunque esta podría mitigarse con ciertas nuevas
estrategias que se han venido desarrollando, aún no todo, no del todo eficaces, como eh, para poder eliminar o esterilizar el reservorio animal, ¿no? Aquí está el caso de Wolbachia, en donde posteriormente a la infección por esta bacteria, pues la progenie, no hay como tal progenie, entonces estas estrategias podrían ser útiles para poder sortear esta condición esencial, pero otras que no pueden ser soslayables es la disponibilidad de un método diagnóstico sencillo, específico y accesible, y la disponibilidad de una vacuna eficaz para poder interrumpir la transmisión, ¿no? Dentro de los condicionantes políticos debe de ser un problema reconocido y percibido como tal, como un problema importante de salud pública, tanto del gobierno como de las poblaciones. Los recursos económicos para la puesta en marcha y transformación de los programas de control, que se dice fácil, pero es muy complicado realmente. Y no solo es conseguir los avances y decir llegamos a la meta, sino también es protegerlos y sostenerlos, que muchas veces no hay como tal, insisto, los protocolos para saber qué hacemos o qué no hacemos después de la eliminación, ¿no? Y hay brechas también al interior, incluso de los mismos sistemas de estatales o de gobierno, no solamente hablando del sistema de salud, pero por ejemplo la integración, la falta de integración entre sistemas y servicios de salud, el fortalecimiento de atención primaria y vigilancia epidemiológica y de los sistemas de información, el abordaje de las causas raíz, es decir, no todo podemos simplemente dirigirlo a comprar y a derramar insecticidas, es decir, hay importantes determinantes sociales que incluso salen del ámbito del sector salud, que van hacia otros, la parte de desarrollo socioeconómico, y que sin poder atajar esas causas raíz, difícilmente vamos a poder lograr hacer un avance sostenido y la generación de alianzas y sinergias bajo un enfoque de una salud. Este enfoque, bueno, sabemos, yo creo que todos lo hemos oído hablar recientemente, aunque no es reciente, digo, esto tiene ya bastante tiempo, digo, el enfoque como tal, no el nombre de una sola salud, pero tiene ya bastante tiempo. No me parece que sea un enfoque como tal innovador. Lo que sería innovador en este caso es el cómo, es decir, es fácil entender la forma en la que concibe la salud, este mismo enfoque, pero es muy difícil poder encontrar cuáles son los mecanismos para formar estas alianzas y estas sinergias entre diferentes entidades, incluso del mismo sector salud. ¿Por dónde empezamos? Uno de los marcos de acción, como un marco de acción genérico que considero yo para eliminación de enfermedades, que puede ser desde el ámbito global hasta el ámbito local, pues es el desarrollo de planes, directrices y estrategias con un enfoque integrado que incorporen datos sobre la dinámica de la enfermedad, un análisis epidemiológico y el mapeo. Por ejemplo, hay tenia, cisticercosis o malaria, como les mencionaba, hay ciertos focos como tal, ciertos hotspots que son reconocidos en donde es muy difícil poder detener o interrumpir la transmisión, pero lo primero que tienes que hacer es un mapeo y saber en dónde está y después hacia dónde se mueven todos esos contactos, ¿no? La evaluación de las intervenciones y para dinámica que tienen que llevar los métodos de vigilancia también, es decir, el mismo método pasivo quizás de vigilancia que tú estabas implementando en una etapa de control, no necesariamente es el mismo método que tú tienes cuando la prevalencia o la incidencia de una infección es muy baja o que está muy focalizada en ciertos lugares. Entonces, esto también tiene que ser dinámico. Un análisis financiero que quizás incluso va de manera entre diferentes sexenios, no solamente es cosa de un solo sexenio, que tiene que ver el antes, el durante y el después. Un programa, intervenciones interprogramáticas e interinstitucionales, esto en programas de inmunizaciones para cortar transmisión local, estatal y nacional de manera que sean evaluables, y el abordaje de determinantes sociales, la prevención y atención al paciente basadas en atención primaria, la participación comunitaria y la promoción de la salud. Esto lo pongo aquí porque me parece que también son eslabones que muchas veces
no tenemos dentro del mapa mental de la eliminación, pero que la experiencia nos dice que son eslabones muy importantes para poder lograr este proceso. Alianzas y cooperación internacional horizontal entre países, esto lo viene haciendo la OMS y en la región de las Américas la OPS, a través de apoyo técnico, tecnológico y financiero. Quizás en México el rol de la OPS no sea necesariamente con el apoyo técnico, porque hay expertos en universidades, en centros de investigación, en asociaciones, en donde hay muchísimo capital técnico, pero hay países como por ejemplo República Dominicana, por ejemplo Ecuador, países Guatemala, Guyana, en donde sí tienen estas brechas y en donde la labor de la OPS es todavía más sustancial para lograr estos procesos. Y aquí yo quise hacer un paréntesis sobre el programa de inmunizaciones, también haciendo énfasis en la importancia, como ya lo vimos en las erradicaciones, de todo lo que implica tener un programa como tal para la vacunación. Es la prioridad política y las bases legales, planificación y coordinación, un presupuesto que asegure la sostenibilidad, disponibilidad de biológicos e insumos, es decir, lo que nos alcanza para nuestra población objetivo, más lo que seguramente se va a perder en el proceso en el que estamos aplicando. La cadena de frío, muy importante, equipos fijos y móviles y una conservación de stock crítico, capacitación de recurso humano, movilización y comunicación social, y aquí hago énfasis también, educar para confiar, es decir, ahorita se han venido muchas tendencias, cuestiones de vacunas, se ha puesto de moda las vacunas, no solamente para bien, entonces aquí es también donde entra mucho la educación para la salud, para que la gente pueda confiar en lo que estamos haciendo ni del biológico que estamos aplicando, supervisión, datos técnicos para decisiones normativas y programáticas y actividades de monitoreo y evaluación del desempeño, es decir, medir lo que estamos haciendo como tal, ¿no? Y vuelvo a hacer énfasis en la educación para la salud, y esto no solamente desde el ámbito, desde los educadores, sino también desde los propios investigadores. Seguramente en algún momento ustedes como profesionales de salud escucharon esto sobre la vacunación contra sarampión puede causar autismo en los niños. De alguna manera esto fue como un mito bastante efervescente que llegó a muchos oídos, y esto en realidad proviene de este artículo que fue de Lancet en 1998, en donde estos investigadores con una población tan pequeña como 12 niños solamente hicieron algunas asociaciones que se llegaron a interpretar como que si esto hubiese sido real. Entonces, lamentablemente, pues seguramente no mucha gente leyó y analizó este artículo con la rigurosidad suficiente, sino que se corrió como un mito que actualmente todavía prevalece. Y entonces es importante mucho que reconozcamos, no solamente en el ámbito de investigación y como ustedes, también la responsabilidad compartida que tenemos para poder llevar la información correcta a las personas y promover también la vacunación, ¿no? Y en este caso siempre decir que aunque las vacunas pueden implicar algún efecto adverso que es muy atípico y que tiene que ver muchas veces con la idiosincrasia del propio individuo, la realidad es que los beneficios de la vacunación siempre superan ampliamente sus potenciales riesgos. Y bueno, finalmente hablarles de que cuando estamos en esfuerzos para eliminar una enfermedad, el tiempo es muy importante. Prolongar demasiado puede implicar riesgos o generar nuevos problemas, y esto lo vimos lamentablemente en el caso de la malaria, en donde estuvimos a punto de poder eliminar. Hubo diferentes factores que impidieron llegar a este estatus. Hay fatiga de los donantes y de las comunidades, de los donantes de recursos como de las mismas comunidades. Tardarnos en eliminar puede también conllevar aparición o diseminación de resistencias, hablando tanto de resistencia antimicrobiana como de resistencias a insecticidas. La variabilidad antigénica en el caso de los patógenos, entonces nuestra vacuna deja de ser lo suficientemente eficaz.
la fatiga de las comunidades sobre las medidas, incluso lo vimos en el caso de COVID, el incremento de las poblaciones susceptibles. Conforme más nos tardemos en tiempo, hay mayor bolsón de individuos susceptibles, hablando de los neonatos en este caso, y la senescencia también de la inmunidad adquirida, ya sea por una infección previa o por una vacunación. Entonces, ya casi eliminamos, hablando de cualquier enfermedad, eh, y entonces los casos remanentes generalmente pueden concentrarse en focos de difícil acceso, y esto pasó, como les mencionaba, en Chiapas. Ahí jugó en contra mucho la violencia y los conflictos sociales que ponían en riesgo la seguridad de las mismas personas que iban a hacer los diagnósticos o a brindar los tratamientos, aun cuando estas personas eran de las mismas localidades. También nos podemos enfrentar a barreras socioculturales, logísticas y geográficas, la aparición de casos asintomáticos o eventos de transmisión aislados o muy irregulares que mantienen de alguna manera a bajo nivel, pero la circulación del patógeno. Después ya eliminamos, pero estar seguro que efectivamente estamos eliminando, y entonces tomar en consideración que una vigilancia pasiva como la que se pudiera hacer en control solo captura la punta del iceberg. Entonces, es decir, es posible tener otra vigilancia un poco más sensible en esta nueva fase. La detección de casos en baja transmisión requiere, como les mencionaba, métodos más sensibles o una población, una muestra mucho más amplia. La pregunta más importante: ¿continuamos con actividades para el control o no? Es decir, por ejemplo, medicamentos, rociados, mosquiteros, cuando hablamos de malaria. Deberíamos de invertir en mantener la inmunidad colectiva, implementar un control indefinido a bajo nivel, o detener por completo los esfuerzos. Y si tuviéramos que en un momento dado decir, ok, ya eliminamos, no, vamos a detener por completo el programa, ¿cuándo es que lo tenemos que hacer o hasta cuándo lo tenemos que hacer, ¿no? Sin que comprometa todos los avances, ¿no? Y también hay otros riesgos, y lamentablemente tengo que decir que bajo una estricta definición, ni la viruela ni la peste bovina en realidad están erradicadas, porque hablamos de una extinción de los patógenos, pero la realidad es que todavía hay virus de estas enfermedades ahí, y esto en Estados Unidos, CDC y Rusia tienen existencia de ambos virus desde los 80s. No se pueden descartar escapes virales accidentales, y actualmente somos mucho susceptibles y hay pocas vacunas, ¿no? Entonces, aunque pese a que están erradicadas, se consideran como tal, continuamos en riesgo todavía. Está las armas biológicas. Sabemos que estas décadas han sido bélicas, ¿no? En los otros continentes, afortunadamente, pero desde en los 80s y los 90s, Rusia tenía planes de producir armas biológicas con el virus de la viruela. Al menos 12 países actualmente se reconoce o se sabe que producen armas biológicas, y como todo, pues existe un mercado negro de las armas biológicas, ¿no? Y el bioterrorismo, ¿no? Ustedes recordarán el ataque postal con Bacillus anthracis, que fue para un senador en Estados Unidos en 2001. Entonces, los riesgos como tal, lamentablemente, también continúan, ¿no? Entonces, pues ya para terminar, como conclusiones de la plática, yo creo que podríamos decir que la eliminación o la erradicación de las enfermedades infecciosas es un santo grial de la salud pública, cuyo alcance depende de condicionantes biológicas, ecológicas y políticas. Que la viruela y la peste bovina son las únicas enfermedades infecciosas que han sido erradicadas. Los virus, estas enfermedades son virales, los virus tienen la capacidad de reaparecer en poblaciones susceptibles. Entonces, mientras el agente no esté extinto o sus causas eliminadas, siempre existirá el riesgo de restablecimiento de la transmisión. La inexistencia de un reservorio animal del patógeno, la disponibilidad de métodos diagnósticos y una vacuna eficaz son condiciones esenciales para la eliminación de estas y cualquier enfermedad infecciosa. Las buenas vacunas y campañas de inmunización son elementos básicos para el control, eliminación y potencial erradicación de las enfermedades infecciosas, y el trabajo de los promotores de la salud puede influir en la confianza pública sobre las intervenciones de salud pública y determinar como tal su éxito o su fracaso.
el fortalecimiento de la atención primaria, el programa de inmunizaciones y la vigilancia epidemiológica es básico para cualquier iniciativa de eliminación y importantemente, la eliminación o erradicación de una enfermedad infecciosa, que quede claro que no es sinónimo de olvido. Muchas de las actividades para la prevención, control y la vigilancia no deben de desaparecer, sino transformarse. Bueno, por mi parte es todo. Espero haber cumplido como con este panorama amplio sobre eliminación y erradicación de enfermedades. Aquí están mis datos de control, perdón, mis datos de contacto. Cualquier comentario, sugerencia o pregunta, por favor, con toda la confianza me la pueden hacer llegar. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias, doctor. Recordamos que en APES tenemos un número más 52 55 87 92 46 58. Asimismo, nos están dejando algunas preguntas en la página de Facebook y aquí mismo. Doctor, y la primera se la voy a hacer del número y puede dejar un poquito sus datos, doctor, por Ay, favor. perdón, sí, 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 Sí. claro. Y la pregunta es, doctor, buenas noches. Muchísimas gracias por compartir con nosotros su sabiduría y conocimiento. Y mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre enfermedades raras y las enfermedades desatendidas? ¿Qué diferencia hay? Pues en realidad se, eh, se le, se les puede conocer por igual. La realidad es que muchas personas que se refieren como enfermedades raras a las enfermedades desatendidas, a veces se refiere uno también a enfermedades raras cuando son enfermedades que tienen una baja incidencia o prevalencia, que tiene que ver nada más con la frecuencia de aparición, pero generalmente los manejan como sinónimos. Enfermedades desatendidas como tal, no habla propiamente de la enfermedad, sino de la población, las poblaciones a las que afectan. Realmente las que están en desatención o las que se consideran en desatención son las poblaciones y esto, pues, como les mencionaba, tiene que ver con determinantes sociales de la salud, ¿no? O sea, estas condiciones en las que la gente nace, crece, trabaja, muere. Entonces, por eso se llaman desatendidas o también otra manera de reconocerlas o de mencionarlas es como enfermedades del rezago, que igualmente hace alusión a las poblaciones que se encuentran en un estado de marginación en comparación con otras enfermedades. Aquí estas varían también, la forma en las que las agrupamos varía también respecto a los países, o sea, es decir, en algunos países el dengue se considera como una enfermedad del rezago y en otros no. En México no se considera como tal, digo, aquí en México le da dengue a todo el mundo, no solamente a personas que están en cuestiones, en condiciones desfavorables de vida, sino a todos nos puede dar como tal dengue y el esfuerzo que hace la Secretaría y los millones de pesos que pone para control, pues eso también hace que no necesariamente sea una enfermedad desatendida, ¿no? Entonces hay esa como ambigüedad en las definiciones para raras y para desatendidas, pero también se lo conocen como enfermedades del rezago. Muchísimas gracias, doctor. Aquí a los que nos acompañan en la sala de Zoom, si alguno de ustedes quiere abrir su micrófono y hacer una pregunta, por favor, levanten su mano. Y aquí, en nuestra página de Facebook, dice Marta Muciño, Ujú. cuando un perro que vive en la calle te muerde, ¿se debe de vacunar o qué se debe hacer? Ahí la recomendación sí es acudir al centro digo, por principio, el lavado de la herida. Eso es muy importante antes de pensar en acudir. Es decir, el agua y el jabón es la medida primaria de atención que nosotros tenemos que tener ante una agresión, tanto de un perro como de cualquier tipo de animal, agua y jabón. Eso es lo más importante. Pero siempre se tiene que acudir. Es decir, no sabemos si tenemos un grande problema porque actualmente no sabemos cuántos perros en la calle hay.
no hay una forma, hubo un censo, pero aún así esto es un proceso muy dinámico y no hay una forma de saber exactamente cuántos son, dónde están. También ahí hay un tema que tiene que ver con las asociaciones protectoras de animales, porque pues se mezcla un poco también cuestiones morales respecto a eliminación de poblaciones federales por las barreras municipales. Entonces, realmente, si me pregunta, yo opino que creo que hay un descontrol con las poblaciones, no solamente de perros, sino también de gatos. Este, se ha romantizado un poco la realidad, pero en mi punto de vista, este es un problema de salud pública porque también, es decir, es difícil que tú te acerques a un zorrillo, o al menos el común de las personas es difícil que se acerque a un zorrillo o a un mapache. O una rata, incluso es difícil, pero un perro feral o un gato feral es más fácil que incluso intentes alimentarlo o acariciarlo, pero la realidad es que ese es un puente muy importante entre fauna silvestre y nosotros. Entonces, ahí hay un problema y siempre es un riesgo latente. Y en el caso de los niños, pues bueno, ellos intentaban jugar con el murciélago que habían encontrado, pero en el caso de las personas que fueron mordidos, yo creo que no se imaginaban el riesgo a los que estaban expuestos. Entonces, la recomendación es que sí, ante cualquier agresión, ocurran a un médico e incluso uno tiene que también poner sobre la mesa la probabilidad de que este perro potencialmente haya estado, o gato haya estado infectado, ¿no? En ese caso, se captura el animal, se manda a analizar el animal, pero sí, de preferencia, la indicación es hacer la profilaxis post-exposición. Muchísimas gracias. Una más aquí en nuestra página de Facebook y dice Martínez Yaré. La rabia, a pesar de ser 100% prevenible a través de protocolos adecuados de vacunación y programas educativos, la rabia sigue siendo un problema. Y le pregunta, ¿qué falta en nuestra comunidad por aprender? Que falta en nuestra comunidad. Yo creo que una falta el vínculo con la fauna silvestre. Me parece que tenemos muy claro, y eso como que ha sido transgeneracional, porque yo recuerdo desde, pues, o nosotros quizás recordamos desde nuestra mamá, nuestro tío, nuestra tía que nos decía que sacáramos al perro para llevarlo a vacunar, como desde ahí teníamos ya una impronta sobre llevar a vacunar los animales. Entonces, pero me parece que la perspectiva o el enfoque que tenemos es hasta ahí, hasta llevar a vacunar al animal que vive en casa, incluso al chihuahueño que nunca sale de la casa y llevarlo a vacunar y entonces sentimos como que estamos protegidos contra la rabia. Me parece que eso tiene que cambiar. Me parece que se tienen que incorporar nuevos elementos que tengan que ver con ver la, eh, el riesgo en la fauna silvestre, en la convivencia con la fauna silvestre, el riesgo potencial también con los gatos que tienden más a interactuar por cacería o por diversión con fauna silvestre, pues eso es por una parte a nivel de las ciudades. El riesgo también en las zonas rurales ocurre mucho en lugares en donde hay ranchos, cerca de cuevas en donde hay murciélagos, entonces estas personas también tienen que reconocer estos riesgos. Ellos lo tienen muy claro en el ganado, pero lo tienen muy claro por la pérdida económica, pero creo que también se tiene que transformar e incorporar esa visión hacia el riesgo en la fauna silvestre e insisto también en el control de las poblaciones ferales de perros y gatos. En todos lados tenemos problemas para poder eliminar estas poblaciones. Y digo, realmente quizás no sea lo ideal poder llegar a eliminar estas poblaciones. Hay protocolos como tal establecidos para poder eliminar poblaciones de perros y gatos ferales, pero realmente también en la base de todo esto, o el primer eslabón de todo esto, es la concientización de las personas de la tenencia responsable de los animales, ¿no? Entonces, muchos de estos animales realmente no estarían
en la calle sin que haya ocurrido una tenencia como tal irresponsable. Entonces, me parece que tiene que haber un esfuerzo desde las escuelas para los niños, como lo vimos, digo, lamentablemente los niños en Oaxaca que fallecieron, desde las escuelas en los niños para el reconocimiento, desde el médico veterinario en la clínica, el médico veterinario en el rancho como tal, y el promotor de la salud llevando estos mensajes y poniendo también en la mesa de la gente que este riesgo es continuo, que tenemos un proceso de eliminación, pero que el riesgo es continuo y que no basta solamente llevar al perro a vacunar, porque podemos exponernos de otra manera. Y esto justamente la pregunta anterior, ¿no? Es mejor pecar de exagerar de exagerar ciertas respuestas, pero yo creo que es importante a una agresión que tengamos inmediatamente acudir a buscar la profilaxis y también actualizaciones en los médicos, porque como lo dije en algunas de las láminas, las personas que habían sido mordidas buscaron la atención médica. Entonces, y no como tal, creo que no había como, no tenían muy reconocido, muy claro el hecho de que potencialmente estas personas podían estar infectadas con rabia. Entonces, creo que también es el médico de atención primaria y el médico de la comunidad, sobre todo en comunidades en donde puede haber este contacto más con fauna silvestre o ganadera, en esos médicos tengan como tal bien claro la posibilidad de que puedan recibir ellos una persona que haya sido mordida y que ese es también incluso un antecedente que ellos pregunten, porque quizás la persona fue mordida y después empieza a presentar malestar y fiebre y no necesariamente el dolor, aunque es bueno, rabia siempre presenta dolor, pero no necesariamente sea un dato que refieran, ¿no? Entonces más bien es un dato que dentro de la anamnesis el médico también pueda considerar. Muchísimas gracias. Y voy a leer esta pregunta porque tiene mucha relación con lo que usted está diciendo, doctor. Y dice, soy promotor comunitario en una comunidad de Guerrero. Y dice, es muy interesante su ponencia, doctor. Y tengo dos preguntas. Primero, si como promotor nosotros educamos y promovemos la vacunación en los perros de las casas, mi pregunta es, ¿cómo hacerle con los demás animales que están fuera de las casas? Y la otra es, ¿estos animales pueden morder a los animales de las casas y de esta manera se puede contagiar a los humanos? Ujú. Bueno, primero la segunda pregunta, claro, o sea, cualquier fuente, o sea, desde un murciélago hasta otro perro, claro que puede ser. Hablando de un perro que no esté vacunado, ¿no? Si hay un perro doméstico que no está vacunado o que la vacuna que recibió estaba inactivada por cadena de frío o que fuese un perro estamos hablando de las excepciones, ¿no? Que un perro que no fuera inmunocompetente y que no haya logrado esta protección, pues cualquier fuente del virus es suficiente para que el perro pueda infectarse. Afortunadamente, poco pasa, o sea, pocos son los registros, salvo este gato que era doméstico y que no estaba vacunado, pero pocos son los registros, ¿no? Entonces, sí puede pasar. Eh, Pasa más en perros en ranchos, que son perros que tienen más contacto con marsupiales, con fauna silvestre, y en estos es mucho más, en todos, pero en estos particularmente es importante la vacunación y la revacunación también, ¿no? Respecto a las poblaciones de perros ferales, sí, yo creo que ahí los promotores es aprovechar para poder educar pues, o concientizar sobre la tenencia responsable, digo, tanto propia como también de su comunidad. Hay gente muy reacia respecto a esto, sobre la adquisición también de perros
Y finalmente, yo creo que sobre el control de las poblaciones. Hace muchos años trabajé en una perrera municipal y nos tocaba a nosotros tanto recoger, bueno, estoy hablando cuando yo estudiaba veterinaria, y nos tocaba recoger nosotros en Jalisco perros de la calle, y hay un periodo en el que el perro pues se pone a disposición de las personas que quieran adoptar, y si no, pues el perro era sacrificado. Digo, había protocolos y hay métodos establecidos como tal para hacerlo de manera humanitaria. Pero finalmente nosotros sufríamos muchas agresiones de las personas hacia los vehículos, hacia las instalaciones físicas, o sea, era muy común el hecho de que las personas nos vieran como mataperros, o nos vieran como personas que en realidad estábamos generando un daño a la sociedad, o personas malnacidas. Pero finalmente creo que es importante también concientizar a las personas de que esto potencialmente tiene un riesgo. Y no solamente hablando de rabia, digo, hablando de las heces, incluso si nos vamos hasta el contexto ecológico, los gatos son depredadores bastante eficientes de aves y bastante eficientes de reptiles que pueden impactar negativamente en la biodiversidad local de los lugares. Entonces, creo que también este tipo de concientización para las personas es importante, y saber, porque muchas veces las personas creen que no hay, que son las vacunas solamente son para el perro. Creo que también el hecho de que la gente sepa de esta profilaxis post-exposición es importante, ¿no? Y que tienen que acudir a la unidad de atención en salud en cuanto ellos reciban una mordedura, incluso de sus perros domésticos, o sus mascotas domésticas. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a dar lectura a algunos de los que han dejado aquí en la sala de Zoom. Y dice Yanelis, excelente presentación. Y le pregunta, con el avance en los campos de investigación y los medios de difusión, también es importante para el conocimiento de la población en aras de las medidas preventivas. Silvia Mabel dice, excelente ponencia, doctor. Dices, excelente ponencia, Juan Manuel. Buenas noches, doctor Federico. Mi pregunta es, ¿cómo podemos superar las barreras culturales de desconfianza en la ciencia y en la medicina para promover la adopción en medidas preventivas como la vacunación a nivel local y global? Silvia Mabel se lo pregunta. Silvia, yo creo que me has hecho una de las preguntas más difíciles que me han hecho en todo lo que llevo dando presentaciones. La verdad, no te puedo responder eso porque no soy experto en esto, en esto de cambio de comportamiento como ustedes, y mucho menos en cuestiones culturales, honestamente. Me parece a mí, en el poco conocimiento que tengo al respecto y lo que yo he visto en la experiencia en enfermedades infecciosas, me parece que los cambios debemos de enfocarlos de manera transgeneracional. Es decir, no esperar que una persona de determinada edad genere estos cambios y adopte las conductas o los comportamientos que nosotros queremos ver en ellos. Yo apuesto mucho por la educación a nivel escolar como tal. Me parece que y aquí no es solamente responsabilidad de las escuelas, es responsabilidad de los padres de familia, mucho de la formación y de los proyectos a largo plazo. Yo conozco algunos proyectos de algunas fundaciones, por ejemplo, la Fundación Kellogg's, que no solamente hace cereales, realmente tiene buenos proyectos de empoderamiento comunitario, la Fundación Kellogg's, y ellos hacen proyectos a 20 años, no hacen proyectos dirigidos como a veces se hace, es decir, vengo a la comunidad, me entrevisto con los actores, hago algunas materiales, los doy, hago una línea basal, lo mido y en 3 años ya me voy y espero que todo se mantenga así. Yo no soy
tan partícipe de ese tipo de enfoque. A mí me parece que más bien es una manera integral, con mensajes diferenciados dependiendo de los grupos de edad y esperando ver estos cambios, no solamente en el cargo, en el corto plazo, sino en el largo plazo, ¿no? Como te digo, no soy experto en cuestiones de cambios culturales y entiendo también la complejidad, lo vivimos con malaria. Era muy difícil poder entrar al foco tzotzil, por ejemplo, en Chiapas, y el contexto sociocultural era completamente distinto a querer entrar con Rarámuris en Chihuahua, ¿no? Era muy, muy, muy distinto. A mí me parece que aquí la clave es apoyarse también de los actores locales, no querer llevar, y ustedes lo saben perfectamente mejor que yo, ¿no? Llevar el conocimiento desde el escritorio, y eso es lo que nosotros le vamos a revelar a la gente como reinventar el agua tibia. Creo que ese es un error. Me parece que aprendes más muchas veces en la comunidad, aprendes más de lo que tú crees llevarles a ellos, y además con eso te permite también entender cosas que de repente en los artículos, en los libros no están, cosas muy particulares de los contextos locales que te permiten eh, tropicalizar y adecuar lo mejor posible las intervenciones, ¿no? No es irse con la intervención genérica que muchas veces propone OPS o más todavía la OMS, sino que cada intervención tiene que estar bien adecuada, ¿no? No contesto, yo sé, tu pregunta, la verdad es muy, muy, muy difícil, pero eso es lo que yo te podría contestar. Muchísimas gracias, doctor. Seguimos con las preguntas y comentarios en nuestra sala de Zoom. Excelente ponencia, doctor Federico, Ofelia. Erika, excelente ponencia. Muchísimas gracias, doctor. Berta, excelente información. Sin duda alguna, una excelente conferencia magistral. Dominio total de los temas. Enhorabuena, doctor Federico, que sigan sus éxitos. María del Socorro. Interesante tema, doctor. Muchísimas gracias, Marilena. Gracias por la información. Excelente, Heidi dice, buenas noches, saludos desde Chile, el licenciado Luis Rojas, felicidades. Dice, mm, ¿qué pasa con los grupos protectores de animales que no permiten el sacrificio en caso de incidencia? Juan Manuel Lomelí le pregunta, doctor. No, pues lo que pasa es eso, o sea, que tenemos, creo que anteponemos. Es decir, yo no estoy en contra de los grupos de protección animal. Creo que hacen una labor loable, son asociaciones de una labor bastante loable. Creo que hay un poco de romantización respecto a los riesgos, y tenemos ahí, digo, como ejemplo, enfermedades emergentes y reemergentes, ¿no? Que potencialmente, y parasitosis también. Entonces, me parece que nosotros lo intentamos, no con mucho éxito, reunirnos con ellos, hablar con ellos, explicar. Lamentablemente, pues los protocolos llegan, que tenemos de sacrificio, llegan un momento que sí, tenemos que sacrificar. Nosotros también teníamos pocos recursos, el pentobarbital se usa, el pentobarbital para poder anestesiar y poder sacrificar al animal sin sufrimiento. Entonces, es difícil de explicar con ellos. Eh, Son asociaciones que agrupan gente muy diversa, gente que no necesariamente está relacionada a ciencias de la salud. Entonces, explicar esto sin caer en una romantización o apasionamientos respecto a la vida es muy complicado, ¿no? Entonces, aquí lo que se tiene que hacer es tratar pues de reunirnos con ellos, de hablar con ellos, de hacerles ver, y de también nosotros hacer el trabajo lo mejor posible. En Ciudad Guzmán, Jalisco, de donde soy originario, lo que intentamos fue, o lo que hicimos fue invitarlos a las carreras para que ellos también conocieran los lugares, conocieran cómo estaban los perros, y hacerles entender que teníamos tantos bultos de alimento, y que entonces no podíamos tener a 20 perros de talla grande durante tanto tiempo porque no teníamos alimento ni teníamos los recursos, que aceptábamos las donaciones
pero que realmente a largo plazo no lo podíamos hacer, ¿no? Entonces, es muy difícil, honestamente sí, y se da a todos los niveles, pero creo que una forma es reunirse con ellos y hacerles un poco ver de los riesgos que esto conlleva. A mí trabajé también con una persona alemana que tienen un gran corazón también. O sea, realmente yo trabajé con una señora alemana que tiene una asociación protectora y, y, y a mí me era sorprendente que prácticamente su casa la hizo toda una grande perrera y no podía se quería sacrificar un perro. Entonces, realmente es complicado. Digo, son personas de gran corazón y a veces esto, poder explicar cuestiones técnicas de salud pública, de prevención, no llega un momento en el que ya hay una cierta cerrazón, en donde ya no hay argumento que sea válido. Y bueno, pues también todos tenemos derecho a tener puntos de vista diferentes, ¿no? Y a discordantes y a no coincidir. Ahí me parece lo más importante, creo que es el respeto. Es decir, tanto de nosotros hacia ellos como también de ellos hacia nosotros. Nosotros sí vivimos agresiones de ellos hacia nosotros y eso es lo que no es correcto, pero de ahí en fuera, pues creo que en el debido respeto, pues las dos enfoques pueden coexistir. Muchísimas gracias, doctor. Voy a seguir dándole algunos, porque son muchas felicitaciones y tenemos una Muchas manita gracias. levantada por aquí. Claro. Permíteme leer las felicitaciones y ahorita te cedo el micrófono. En nuestra página de Facebook dice, Zaira, felicidades, gracias, excelente ponencia. Mariana dice, excelente ponencia, vectores desde Veracruz y aquí desde Chihuahua, Chihuahua. Excelente ponencia. Muchísimas gracias, doctor, por su respuesta. Nos ponen por aquí. Silvia, gracias por su respuesta de Chihuahua, Chihuahua, Marta Gutiérrez, muchísimas gracias. Y ahora sí, le cedemos el micrófono a la personita Dios, los que tiene su manita levantada. Adelante. Sí, buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. noches. Sí, yo le quería preguntar al doctor en cuestión a lo que estaba comentando sobre la fauna feral y pues las consecuencias que tiene pues en la diversidad, ya que como vemos, los gatos pues atacan mucho a algunas especies de aves, insectos, arañas. ¿Cómo podemos evitar pues esas consecuencias? Vaya, de que crezca más la población de los perros, de los gatos, cómo pues podemos evitar que se siga expandiendo las, pues la diversidad de los perros y los gatos. Sí, muchas gracias pues, por la pregunta. Digo, además de la tenencia responsable que había ya comentado, me parece que lo más importante es las campañas de esterilización. Digo, tanto para los animales que nosotros tenemos, particularmente los gatos, pues salen bastante, entonces el gato es mucho más difícil de poder controlar a diferencia del perro, pero aún así si es un perro macho que realmente no hay la necesidad de tener cachorros, pues entonces preferentemente poder operarlo. Igual en las hembras, de hecho, muchas de las hembras conforme el tiempo, pues también un poco las hormonas pueden jugar en contra, entonces esto puede facilitar el desarrollo de algunas afecciones como piometras en el tracto reproductor. Se han asociado también a ciertas formaciones neoplásicas, no necesariamente malignas, pero neoplásicas en glándulas mamarias. Es decir, la esterilización de los animales, tanto de hembras como de machos, al final tiene beneficios para todos, ¿no? Individuales como hasta en salud pública, ¿no? Yo creo que eso es importante. No se hace mucho por la parte del Estado. No hay muchas campañas de esterilización, quizás como debería, pero
digo, voy a mencionar aquí a mi mamá tiene una cuestión igual con los animales, le gusta mucho rescatar animales, entonces ella en cuanto puede ahorra un poco y los esteriliza, ¿no? Y después los da en adopción. Entonces, no está esperando, digo, obviamente cuando hay alguna campaña en Jalisco, ella pues lleva animales, pero si no, ella incluso de su propia bolsa no va y esteriliza gatos, esteriliza perros. Ahí hay un inconveniente luego porque la gente misma también después identifica las viviendas como refugios, entonces ya incluso hasta la llevan animales, ¿no? Entonces ahí yo creo que es lo propio y un poquito más, ¿no? Y también ayudar a convencer a las personas. Creo que hemos avanzado bastante en dejar de tener esta intención de adquirir cachorros comprados. Digo, ahí creo que también promover la adopción de los animales es muy importante. Hay animales que lamentablemente es muy difícil que se adopten, pero también antes de pensar, digo, afortunadamente las nuevas generaciones como que lo traen un poco más presente, en vez de pensar en un cachorro de raza, buscar también en estas asociaciones animales susceptibles a ser adoptados, que generalmente o afortunadamente vienen ya esterilizados o vienen incluso con algunas vacunas, ¿no? Eso es lo que creo que yo te podría recomendar. Sí, claro, también pues va mucho de la mano con dueños responsables sobre sus Claro. animales, más que nada. Sí, Muchas sí, gracias. tener que ser responsable. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias, doctor. Y antes de cerrar, llegó esta pregunta. Yo sé Ajá, que solo tal vez se le va a dificultar contestarla, pero se la voy a ajá. hacer. A ver, Que es una enfermera y que está en una comunidad y que por la falta de vacunas contra la rabia, ¿qué opciones le puede usted dar para poder ayudar? de vacunas contra la rabia en perros o en humanos. En O sea, humanos. de posexposición. No, bueno, ahí yo creo que es un problema estructural grande que es reflejo de lo que sucede en muchos rincones del país. Digo, quizás aquí la vacuna sea una de los ejemplos, pero estoy seguro que tampoco van a tener quizás médico ahí todo el tiempo o métodos de diagnóstico o incluso algunos antibióticos esenciales que deberían de estar ahí, entre otros medicamentos, ¿no? Entonces, esto más bien es un problema de rezago justamente en varios rincones de México que se acentúa pues en Chiapas, que se acentúa en Oaxaca, que se acentúa en Guerrero, en donde hay tanto desabasto como falta de acceso, ¿no? Entonces ahí lamentablemente no es lo ideal, pero la gente sí tiene que recorrer muchos kilómetros para poder llegar a un lugar en donde pueda tener acceso, ¿no? Aquí es difícil, yo creo que se debe, por principio yo empezaría a gestionarlo con el Laboratorio Estatal de Salud Pública y a su vez esto lo tienen que gestionar con autoridades federales, pero estoy seguro que esto que me están mencionando no es solamente en esta localidad, sino que hay otras localidades que están en condiciones similares, no nada más de este biológico, sino de incluso también de otros biológicos importantes que se aplican en niños. Entonces, sí, es un problema con raíces profundas y que no es solamente de este biológico. Muchísimas gracias, doctor. Se armando nuestra página de Facebook. Excelente ponencia. COEPRI, San Luis Potosí. Muchísimas gracias, doctor. Y si nos permite eh, poder compartir el reconocimiento que le vamos a otorgar vía virtual, doctor. Y le Claro. recordamos que el día de mañana seguimos con esta semana y mañana nos acompaña el doctor Ángel Betanzo Reyes con la malaria. Los esperamos mañana a partir de las 6 de la tarde. Y
Bueno, a nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, ACE, otorga el presente reconocimiento al doctor Federico Sumaya, investigador en ciencias del Grupo de Investigación y Docencia de Resistencia Antimicrobiana, por su excelente participación en la conferencia Eliminación de Enfermedades Infecciosas del contexto global al nacional en la Semana de las Enfermedades Desatendidas, Avances, Retos y Pendientes en Salud Pública, del 22 al 26 de abril, en su modalidad virtual 22 de abril del 2024, y firma la licenciada Araceli Flores Reyes, tesorera de la mesa directiva, y su servidora. Doctor, como siempre ha sido un placer aprender de su mano. No, muchísimas gracias y ahí está mi correo, cualquier duda, comentario, quedará que con confianza, también pongo a su disposición quien guste que yo le comparta mi presentación, no hay ningún problema, la verdad es que la información es para compartirse y si ustedes pueden tomar algunas cosas de ahí para hacer sus propios materiales y llevar este tipo de mensajes, creo que para mí sería mucho más satisfactorio que no se quede solamente aquí, sino que también ustedes lo puedan aprovechar. Entonces, por favor, con confianza escríbanme y yo con gusto se las puedo compartir o algún otro tipo de material que requieran. Estoy a sus órdenes también. Muchísimas gracias, doctor. Eh, un mensaje con respecto a estos temas para las personas que nos escuchan, para el personal de salud. Bueno, creo yo que he querido dar de manera muy concreta algunos factores que yo considero esenciales o pilares que considero esenciales en esta breve presentación. Como ya lo lograron ver, es un tema complejo, es un tema que sale mucho del ámbito solamente del sector salud, que tiene que ver con población, con factores políticos en los que he hecho mucho énfasis, pero también quise hacer mucho énfasis en la labor tan importante que tienen ustedes y que realmente creo que determinan el éxito o el fracaso de las intervenciones que nosotros podamos diseñar, pero que la manera en que ustedes pueden ayudar a operativizar es lo más importante, ¿no? Entonces, por eso hacer el vínculo, me da muchísimo gusto de verdad las invitaciones y poder estar en este tipo de foros. Yo también aprendo mucho de ustedes y también me da causa bastante satisfacción poder compartir materiales y poder compartir información porque es como sentir que puedo poner también un granito de arena y reconocer sobre todo la labor que ustedes realizan a nivel de las comunidades. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a todas las personas que entraron en nuestra sala de Zoom, a los que nos escuchan en nuestras redes sociales y te pedimos que compartas esta ponencia, que seamos capaces de llegar a más y más y más personas para lograr despertar conciencia de la importancia de la prevención y la educación desde nuestro hogar, desde nuestra comunidad. Y solo tal vez logremos cambiar con una sola persona y que entre tus contactos, esa persona que no te saluda, que no te da like, que nunca lo ves, solo tal vez necesite esta información y tú lo ayudes. A nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, bonita noche, un abrazo fuerte, doctor. Muchísimas Un gracias. abrazo. Gracias por estar con nosotros nuevamente y a ustedes, gracias por confiar en ANPES AC y nos vemos mañana. Muchas Gracias. gracias. Un abrazo de vuelta. Un Hasta abrazo luego. en la distancia.